primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Y voy a dar lectura los versículos del 17 hasta el 34. Primero los Corintios 11, 17 al 34. Cuando lo tenga, diga un amén. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cena del Señor. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer o beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno no tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Estas son palabras que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo en cuanto a la cena del Señor. Quiero pedirles que se sienten. El apóstol Pablo repite las palabras del Señor Jesús cuando dijo: hagan esto en memoria de mí. La memoria de los seres humanos es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Según los científicos, en la memoria, en la mente, se guardan más o aproximadamente 15 millones de células, que cada célula nos ayuda a recordar cada cosa de lo que nosotros entendemos o tenemos conciencia desde que empezamos a crecer. Qué maravilla de lo que Dios ha hecho. Usted ni siquiera está preocupado cuando sale de aquí y va al estacionamiento. Usted no está pensando: ¿cuál será mi carro? ¿En qué color de carro me vine yo? Ni está pensando qué carretera va a utilizar para regresar a su casa. Ni va a llegar a su colonia y va a empezar a ver el número. ¿Cuál es el número de mi casa? No, porque Dios nos ha dotado de una memoria, de una maravilla que hay en esa memoria, de esas células que trabajan perfectamente a la orden del ser divino y maravilloso que las hizo con un propósito. Y me gusta mucho la idea del Señor Jesucristo, de la manera que Él lo pone cuando tiene la cena con los discípulos. Trae mencionada
en los evangelios, cuando dice: hagan esto en memoria de mí. Van a recordar lo que yo estoy por padecer, van a recordar lo que yo estoy por sufrir, van a recordar lo que yo estoy por hacer por cada uno de ustedes. Y el apóstol Pablo aquí, cuando habla de la cena del Señor, lo que acabamos de leer, específicamente el 23 en delante, les habla de que yo les transmito lo que yo mismo recibí del Señor. ¿Por qué recordar algo tan importante? El hecho quizás más conocido en el mundo, un hecho famoso, no solamente por las religiones, sino por toda la gente que algún día escuchó el mensaje de que hubo un tal Jesús que fue llevado a la cruz y que murió por los pecadores. Es un mensaje que mucha gente conoce, aunque sea un mensaje rechazado por muchos, no es desconocido, mucha gente sabe eso. Entonces, pensar que de una mente, de una conciencia que nosotros tenemos una memoria, la iglesia, el cristianismo, de que un día reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, el que nos sacó de donde estábamos, una vida de pecado, nos pone en su luz, nos transporta a una vida en la cual el Señor nos enseña a caminar en Él. En ese camino, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, verdad y vida, está diciendo que es un solo camino, es la única verdad y es la vida que solamente se encuentra en Él. Cuando venimos a conocer al Señor, nuestra vida cambia, maravillosamente cambia, extraordinariamente cambia, milagrosamente cambia. Y de eso tenemos testimonios, sus propias vidas, lo que el Señor ha hecho en ustedes y en mí. Somos la iglesia de Jesucristo. Podemos decirlo con libertad. ¿Por qué? Porque a Él seguimos, a Él obedecemos y sobre todas las cosas hemos reconocido que Él es nuestro Salvador, que sin Él no hay salvación, que sin Él, sin el perdón de pecados no hay entrada al cielo, no hay comunión con el Padre, sino es a través de Jesucristo quien nos acerca al Señor. Cuando nosotros entendemos la frase donde el Señor Jesús la transmite a los discípulos lo llevan adelante, le hacen conocer al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos lo pasa a nosotros, a la iglesia de hoy, que hagamos esto en memoria de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Tomar la cena es un acto muy importante. Tomar la cena del Señor es un acto de relevancia en el pueblo, de una señal de que somos pueblo de Dios y que estamos obedeciendo a ese mandato del Señor. Así como mis hermanos lo hicieron en el bautismo, es una ordenanza del Señor. También la Santa Cena, no se puede participar de ella si no se ha sido bautizado primero. Y qué hermoso es que nosotros hayamos obedecido al Señor en el bautismo y ahora podamos participar de la cena. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Háganlo en memoria de mí. ¿De qué? Número 1, el motivo más importante por el que nosotros debemos recordar no es que usted se acuerde que se tomó en diciembre, se tomó hace 2 meses, es recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es recordar algo que debería ser todos los días de nosotros, es recordar lo que el Señor hizo por mí sin que yo lo mereciera. Hizo por ti sin que tú lo merecieras. Uno que tomó mi lugar, una cruz que me pertenecía a mí, un castigo que me pertenecía a mí, y que Él quiso tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para que no sufriéramos condenación eterna, sino que fuéramos salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Motivo especial es que nosotros reconozcamos que el sacrificio de Cristo no fue en balde, no fue en vano, porque nosotros lo hemos reconocido como tal. Al mundo no le interesa, pero a nosotros sí nos interesa. Al mundo no le duele que Cristo haya muerto por ellos, a nosotros sí nos ha dolido. Por eso hemos reconocido que tenemos que arrepentirnos de pecado,
confesar nuestros pecados, pedirle a Dios que nos limpie de toda maldad y ahora dejar, después que el Señor Jesús empiece a señorear en nuestra vida, a gobernar en nuestra vida, y nosotros ahí en ese caminar aprendemos a hacer su perfecta voluntad. El propósito del Padre desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido la línea roja de la sangre de Cristo derramada por los pecados de la humanidad. Ese es el motivo más importante. En el Antiguo Testamento nosotros vemos hombres que Dios utilizó para ser, llamarlo así, gente que liberara al pueblo, como Gedeón, como a Josué, como al mismo, ahora sí que puede decirse que también Sansón. El Señor puso jueces, el Señor puso reyes como David, como Salomón su hijo, puso a Daniel en medio del cautiverio, que ayudaron al pueblo de Dios, puso a Nehemías, gloria a Dios por ellos. Pero no hay uno que se compare a él y no ha existido otro como el perfecto, el libertador de la humanidad, el único que puede hacer libre al hombre del pecado, de la lastra que trae el pecado, de todo lo que asedia el pecado a la vida del hombre, como el Señor Jesucristo. El único libertador, el único que hace libre al ser humano de toda carga que cargue en su corazón. El Señor Jesucristo ha sido el que, anunciado por muchos profetas, vino a hacer la obra poderosa hace aproximadamente 2000 años, que incluso él mismo da una parábola a los discípulos, a la gente, para que pudieran entender un poquito lo que era su participación en el mundo y cómo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, vemos una historia que si usted pone atención la puede ubicar, y de una manera se hace un paralelismo en cuanto a la muerte de Cristo y por qué el Señor fue entregado para morir por nosotros. Voy a dar lectura a este pasaje, Marcos 12. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos y a unos los golpearon y a otros lo mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetará. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y les dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es la obra del Señor y nos deja maravillados. Entonces cayeron en cuenta a qué se refería esta parábola. Hasta ahí. ¿Qué representa el viñedo? Representa el mundo. ¿Qué representa el dueño del viñedo? El Padre Celestial. Habló de muchas maneras, dice que el Señor ha hablado de muchas maneras a través de los profetas. Ha querido juntar a la humanidad, ha querido acercar a la humanidad a Él, ha querido que los pueblos le busquen, ha querido que las naciones se humillen y busquen a Dios, que la gente ya no busque la idolatría. Por todos los tiempos y los pueblos, diferentes naciones, siempre levantando ídolos, Dios queriendo acercarlos en amor, con lazos de amor los estoy buscando, dice el Señor. Les he mostrado misericordia, les he mostrado paciencia, les he mostrado mi amor. Dios haciendo de muchas maneras el esfuerzo divino, maravilloso, milagroso, de alcanzar a los hombres, traerlos a Él, manifestaciones gloriosas de su gracia infinita.
precisamente pone este ejemplo de esta parábola de los labradores malvados. Está una viña, un viñedo, está el dueño, que es el Señor, están unos siervos que Él manda para alcanzar que le den el fruto que le pertenece de ese viñedo. Pero ¿qué sucede? Matan a unos, envía a otros, los matan también. Ya no le queda más que al hijo, y envía al hijo. ¿Y qué dice la gente perversa? Este es el hijo, echémosle mano, matémoslo, porque es el heredero. Ese ha sido el plan de Satanás por todos los tiempos, de acabar, de destruir la línea de salvación, la línea de redención que viene a través de Jesucristo. Por eso Satanás, dice la Biblia, que no vino sino para hurtar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. No se conforma con matar a la gente, la destruye en el infierno. Pero el plan perfecto de Dios hasta el día de hoy sigue vigente. Hasta el día de hoy Dios sigue perdonando a los pecadores. Dios sigue alcanzando almas que van rumbo al infierno en su infinita gracia y misericordia. Cuando el Señor ya hace esta obra maravillosa en nosotros, escuchamos el amor de Dios, sentimos su presencia, nos sentimos perdonados, sentimos cómo se cae ese saco pesadísimo que traíamos de cargas, de culpabilidad, de tantos traumas, de herencias ancestrales, de maldiciones que traemos de los padres y los abuelos. Sentimos cómo se rompe ese yugo y sabemos y entendemos lo que es la libertad de Cristo, una libertad plena. Empezamos a gozarnos, a disfrutar, a alabar de la manera que ustedes alaban y se gozan y danzan, cosa que el mundo no entiende. Es una locura para el mundo, pero es una gracia de Dios para nosotros. Es maravilloso adorar a Dios de la manera que lo hacemos, con toda la libertad en el Espíritu. Es de la manera que Él nos acercó a Él. Y que aquí no se tiene que entrenar a nadie. Simplemente el Espíritu lo pone a la persona. El Espíritu hace que nos movamos conforme a su perfecta voluntad, que adoremos así. Es el Espíritu de Dios. Es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando ya entendimos esa libertad, el Señor lo hizo con los discípulos. Por eso a ellos, solamente a los 12 los sienta a la mesa. Para ellos son los primeros que tienen que recibir el mensaje. Hagan esto en memoria de mí. Tú tienes que tomar la Santa Cena, o debes tomar la Santa Cena, en memoria de lo que el Señor hizo por ti. Esto no es para cumplir con nadie. Este es un acto de mucha honra, de mucha reverencia, es algo precioso. Es sentarnos a la mesa con el Señor y decirle: ¿sabes por qué estoy en la mesa? Porque reconozco que todo lo hiciste por mí. Y hasta el día de hoy que abrí los ojos en la mañana, si tuve algo de que arrepentirme, ya lo hice. No tengo que venir a esperar que me den exhortación tras exhortación, que me arrepienta y que deje una vida de pecado o de estar actuando a un pecado, sino que yo reconozco que tú no mereces que yo peque. Yo reconozco que si yo peco, yo pisoteo la sangre tuya que fue derramada por mi perdón y mi salvación en la cruz del Calvario. Entonces, con esta libertad, yo vengo y me siento a la mesa y comparto, recibo lo que tú tienes para mí, Señor, con una plena conciencia espiritual. No un ritual, no un clonismo de hacerlo porque los demás lo hacen. No porque qué van a decir los pastores. A mí no me interesa. Al que le debe interesar es usted y Dios. Usted y el Señor. ¿Por qué recordar? Porque nosotros reconocemos el valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos reconocerlo. Si tú tenías 2, 3, 4 semanas o 6, un mes que no te acordabas, te digo que estás mal. Algo anda mal en la conciencia espiritual tuya. Todos los días tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros.
Cuando viene la tentación y tú recuerdas que Cristo hizo por ti, la tentación se va a ir cuando tú declaras con tu boca que tú ya fuiste limpio por la sangre de Cristo. El Señor no va a permitir que te vuelvas a ensuciar. Cuando viene la duda, acuérdate quién fue el que te llamó. Fue el Señor. Cuando viene el ataque hacia tu vida de cualquier cosa, acuérdate que eres salvo en Cristo Jesús. Y que el Señor demostró todo su poder en la cruz del Calvario para avergonzar a toda hueste de maldad. Dice que ahí las avergonzó. Y como su hijo y su heredero, Él no va a permitir que tú vuelvas a sufrir vergüenza de parte de Satanás. No lo va a permitir. No lo va a permitir. Dice que huirán tus enemigos, huirán. Se alejarán los que querían tu mal. ¿Quién hace posible eso? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo es efectivo hoy, este día, en este año 2014, la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Si no fuera por eso, los enfermos no nos sanarían, los endemoniados no quedarán libres. La sangre de Cristo sigue teniendo poder hasta el día de hoy. Y es día que la iglesia se levante y declare que la sangre de Cristo sigue cubriendo a la iglesia de toda artimaña que el enemigo traiga. Sigue cubriendo las familias, sigue cubriendo tu matrimonio, sigue cubriendo tus hijos. Toda obra de Satanás el Señor la arruina. Solo que mencionar la sangre de Cristo tiene poder. Si te has mantenido hasta el día de hoy, es por la sangre de Cristo. Si has sabido hacerle frente al mal, es por el poder de la sangre de Cristo. Por eso el Señor dice, hágalo en memoria de mí. Y ahí menciona un poco cuando llega y visita la iglesia. Esta era una iglesia tremenda, con muchos errores. Pero el apóstol Pablo los amaba. E incluso le dice, los demás asuntos los vamos a tratar después. Había muchas cosas que arreglar. Pero eso no quiere decir que todas eran así. Si hay un pequeño remanente que va a tomar la cena y solamente son 10 personas, gloria a Dios. Por eso es que se están santificando para el Señor. Lo importante es que no se deje de hacer. Si son con 3 que se tienen que bautizar, con eso ustedes se van a tomar la Santa Cena. Pero no se deje de hacer. Y dice, háganlo en memoria de mí todos los días hasta que yo vuelva. La promesa de que Cristo viene pronto. Por eso la iglesia lo debe hacer consecutivamente. En los días de la iglesia primitiva, dice que todos los días en las casas compartían el pan, la mesa del Señor. Qué hermoso eso. Que de repente usted invita a la casa a los hermanos y unas 5 o 6 parejas, hermanos, vamos a celebrar a Cristo, vamos a servir la cena del Señor. Qué hermosa es la común unión que hay entre nosotros. Es la libertad de decirle a mi hermano, júzgueme si hay algo malo en mi hermano. Tengo la libertad para invitarlo a tomar la cena conmigo. No podemos. Nosotros no somos nadie para juzgar. Pero el Señor sí mira el corazón. Y mira las intenciones del corazón. Y sabe lo que hay en tu pensamiento. ¿Sabe qué anhelo tienes tú? El anhelo es tan grande que no tenemos que andar anunciando. A mí no me gusta, a veces mi esposo lo hace. Cuando pasa mucho tiempo y no lo hemos hecho por algunas circunstancias del ministerio, de la labor y todo, que se anuncie, no me gusta, me encanta nada más que llegue. Porque así va a ser la venida del Señor. Nada más de repente va a llegar, no te va a andar avisando. Prepárate, suelta el pecado que traes porque ya vengo, mentira. El Señor va a llegar como ladrón en la noche y el ladrón no avisa, nada más llega. Y viene a tomar lo que le corresponde y lo que es, porque Él no vino como ladrón, Él vino como el Salvador del mundo. Ahora Él viene a tomar posesión de la iglesia que es suya. Una iglesia que se santifica, una iglesia que adora en espíritu y en verdad, una iglesia que se abre a la profecía, una iglesia que da lugar al Espíritu Santo, una iglesia que celebra la muerte de Cristo. Esa es la iglesia por la que el Señor viene.
El hecho tan importante es que a la iglesia que le duele el sufrimiento de Cristo, mencionado en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?, dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá como un renuevo, alguien que nadie espera, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y nosotros, la raza humana, como que mejor escondemos el rostro. No me hablen de Cristo porque estoy muy a gusto con mi pecado. Escondimos el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. No estimar es no valorar. No valoramos el sacrificio de Cristo. Así dice Isaías. Y esto vino a suceder en el Señor. Fue procesado de una manera muy dura. Y tú no reconoces el pecado genuinamente hasta que a ti no te duele pecar. Hasta que te empieza a doler pecar ante el Señor. Entonces, Él se da cuenta que estás realmente arrepentido. Eso no es de palabras que salen de la boca. Eso tiene que salir de adentro del corazón. Me duele, Señor. Como si te estuvieran clavando yo los clavos. Como si te estuvieran dando los latigazos yo. Como si yo fuera el que te estoy metiendo la corona de espinas clavadas en la frente. Así nos tiene que doler el sacrificio de Cristo. En memoria a ese sacrificio que yo reconocí, que fue el que me hizo libre, el que me dio perdón de pecados, estoy comprometida con Dios. En ese pacto de amor que Él hizo por mí, estoy comprometida en un pacto de obediencia que tengo que hacer por Él. Un pacto de obediencia. Y así como mis hermanos se bautizaron por obedecer al Señor, porque nadie lo está obligando en esta iglesia, igual tomamos la cena por obediencia al Señor, con una conciencia limpia de que estoy en paz con Él. No es para venir a ponerse en paz, es porque estoy en paz con Él. Por eso la puedo tomar. Estoy en paz con Él. ¿Hay alguien aquí que pueda decirme, pararse y decir, yo no estoy de acuerdo que se tome la Santa Cena porque a mí me ha fallado Dios? Qué bueno es el Señor. Cuánta paciencia nos ha tenido. Cuánta misericordia. Cuánta gracia. Todos los días derrama de su gracia. Es maravilloso. ¿Cómo nos visita? En esta iglesia, la visitación que el Señor está haciendo, qué maravilloso. El avivamiento. Ese culto que tuvieron ustedes el viernes, no estuvimos aquí, pero sentíamos en el Espíritu. Ya después el hermano llama y dice, ¿cómo fue maravilloso lo que el Señor hizo? ¿Cómo está usando Dios a cada siervo que se para en este altar? ¿Cómo se están cumpliendo las profecías que se nos han dado? ¿Cómo están sanando los enfermos? La sangre de Cristo tiene poder. Honramos su nombre, bendecimos su nombre. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado, es digno de ser obedecido. Obedecido y digno de ser conmemorada. Esa maravillosa sangre, ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario por ti y por mí. Empezó una obra, la está perfeccionando. No ha terminado con nosotros, la está perfeccionando el Señor. Pero en ese proceso de perfección, Él te da la oportunidad que te sientes con Él en la mesa y que le digas, aquí estoy, Padre, quiero que me sirvas. Al tomar el pan, voy a recordar el cuerpo tuyo que fue inmolado por mis pecados, por toda mi maldad, toda la suciedad que yo traía. Gracias porque lo hiciste posible. Y al tomar la copa, voy a recordar a través del vino esa sangre derramada por mí. Gloria a su nombre. Qué importante que esté aquí esta mañana. Y quiero invitar que, por favor, los que